Buenas tardes ya, mis hermanos. Me da gusto estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Si fuera tan amable, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, por favor. Lucas 19. Le invito a que leamos versos 8 al 10. Lo voy a leer, dice así Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a continuar con la serie La vida y los milagros de Jesús. Y el tema que yo quiero compartirle esta tarde ya, lo he titulado Un milagro muy grande. Un milagro muy grande. Debo confesarle, hermano, que quise ponerle otro título. El título que yo quería ponerle a este tema es El milagro más grande. Pero pensé que si le ponía el milagro más grande, provocaría que más de alguno viniera a decirme que lo que pasó en la vida de Zaqueo no fue el milagro más grande que Jesús puede hacer en una persona. Y bueno, por respeto a eso me limité a ponerle un milagro muy grande. ¿Está bien? ¿Qué le parece? A lo largo o al final del tema le compartiré en mi opinión por qué le quise poner el milagro más grande, y usted me dará su opinión. ¿Quién no ha oído la historia de Zaqueo y conoce por lo menos el trasfondo básico de su experiencia con Jesús? ¿Habrá alguien aquí que no haya oído nunca de Zaqueo? Casi todos, mire. Ayer levantó la mano una persona, hoy a las 8 levantaron la mano como 5 personas que no habían oído nunca hablar de Zaqueo. La mayoría hemos oído hablar de él, ¿verdad? Desde niños. ¿Quién no escuchó de niño la historia de Zaqueo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos la cantaron? Al final la vamos a cantar, no se crea. Zaqueo era ¿qué? Chaparrito, sí, que vivía en Jericó. Lo cierto, mis hermanos, es que esta es una de las experiencias más bellas del Señor Jesucristo, que tiene un contenido, que contiene una lección espiritual muy profunda que trasciende para vida eterna. Usted lo va a ver. ¿Quién era Zaqueo? Para empezar, el evangelista San Lucas nos lo dice en los versos 1 y 2, en el 2 principalmente, a grandes rasgos, ¿quién era Zaqueo? Dice 19, 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos, y era rico. Bien, Zaqueo es presentado por Lucas en dos facetas íntimamente unidas entre sí. Era jefe de los publicanos y era un hombre rico. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos de Roma a Israel. Para financiar su gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos muy elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno secular y a sus dioses paganos, pero aún así estaban obligados a pagar. Como que la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad? La autoridad de Roma recibía de los publicanos una cantidad muy considerable de dinero recaudada, pero luego los publicanos podían resarcirse en los cobros del pueblo.
Esto les dejaba a los publicanos un margen muy amplio de abuso, que se veía luego reflejado en su enriquecimiento, ilícito, claro. Los publicanos obtenían su sustento agregando una considerable suma al total, todo lo que pudieran quitarle a la gente, y se quedaban con ella. Era debido a eso que Zaqueo era rico, pues trabajaba en eso. Y además, siendo jefe de los publicanos, de toda aquella zona de Jericó, pues con mayor razón era rico. Por esto, los publicanos, los cobradores de impuestos, eran conocidos por su deshonestidad y su avaricia. A los judíos de nacimiento que decidían trabajar para los romanos, los demás judíos los consideraban traidores, debido a que estos se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Y eran tomados por los judíos, los demás judíos, como cómplices de la dominación romana. Por todo esto, no es de sorprenderse que las multitudes se sintieron molestas cuando Jesús fue a visitar a Zaqueo a su casa, un cobrador de impuestos. Déjeme decirle que existen dos posibles significados del nombre de Zaqueo. El primero suena muy irónico con respecto al trabajo que realizaba, ya que Zaqueo significa puro, santo. ¿Cómo la ve? No le queda, ¿verdad que no? ¿Están enojados? ¿No? ¿Están bien? Bueno. El segundo significado del nombre de Zaqueo va más acorde a su experiencia con Jesús. La palabra Zaqueo, o el nombre de Zaqueo, es una probable abreviación del nombre de Zacarías, que significa Dios se acordó. Este está mejor, ¿verdad? Dios se acordó. Le queda más. Pero mire, yo pensé en ponerle a Zaqueo un nombre en español, y es muy sencillo. Por lo que él hacía es muy sencillo, uno que le queda. Nada más quite la Z y ponga la S. ¿Cómo te llamas? Yo Zaqueo. Porque saqueaba a la gente, ¿verdad? Le queda bien Zaqueo, pero con S. Muy bien. Olvídelo, por favor. Aún con toda esta grande y vergonzosa reputación del tamaño de su riqueza, que se ganó a pulso, Zaqueo, sin ninguna preocupación por su futuro financiero, de repente algo le brinca en su mente, en su cerebrito. Aquel día que supo que Jesús pasaría por su barrio. Seguramente Zaqueo ya había oído algo de Jesús. Siendo jefe de los publicanos, ¿piensa usted que ya había oído hablar de Jesús? Seguramente, ¿no? Bastante. Había oído hablar de él y de sus milagros. Siendo un hombre muy inteligente y por lo mismo un hombre totalmente sumergido en los asuntos materiales y terrenales, de repente Zaqueo siente algo diferente. Suelta la calculadora, guarda la chequera y pone su atención en algo mucho más grande e importante que su dinero, y sale a la calle a buscar a Jesús. Yo pienso en lo siguiente, mis hermanos, y para meditarlo. ¿Cuál cree usted que fue el motivo en Zaqueo, de tal forma que saliera dejándolo todo, todas sus actividades apremiantes? ¿Cuál sería el motivo que logró que dejara todo para salir y buscar a Jesús y poner su atención en él? ¿Qué motivo tuvo Zaqueo? Antes de suponer algún motivo, que sería bueno para meditarlo, déjeme decirle que mucho tuvo que ver que Zaqueo salió a la calle a ver quién era Jesús. Mucho tuvo que ver que Jesús se acercó. Jesús se acercó a su barrio, a su casa, a su ciudad, al vecindario de Zaqueo. Obviamente eso tuvo que ver para que Zaqueo sintiera un impulso a buscarlo. ¿Por qué le digo esto?
Porque ni siquiera un hombre como Zaqueo pudo resistir la presencia cercana de Jesús. Yo le pregunto a usted, sé que algunos me van a entender la pregunta. ¿Habrá alguien que resista la presencia de Jesús? ¿Qué opina usted? Ni siquiera Zaqueo pudo resistirse a ir a ver al Maestro. Pero no está por demás, mis hermanos, meditar en lo que pudo haber motivado a Zaqueo personalmente a salir a buscar a Jesús. Y yo lo quiero aplicar de esta manera, si me permite. Si hubiera usted estado en el lugar de Zaqueo y fuera usted quien siente un impulso por salir a buscar a Jesús, ¿qué piensa usted que hubiera sido su motivación? La suya. Julio, pero yo no tengo todo el dinero que tenía Zaqueo. No me refiero a eso. ¿Qué motivación hubiera tenido usted para salir a buscar a Jesús dejándolo todo? Es muy sencillo, miren, no hay que quebrarnos la cabeza. Simplemente ubique, por favor, el motivo que lo trajo a usted a la iglesia hoy. Los que están dormidos, ¿qué opinan? Simplemente ubique, por favor, qué lo trajo a usted a la iglesia hoy. Déjeme decirle, mi hermano, que todos aquí, sin excepción, tuvimos un motivo para venir aquí a las 11 de la mañana. ¿Lo creo o no? Todos tuvimos un motivo. ¿Cuál fue el suyo? ¿Curiosidad? ¿Una necesidad apremiante? ¿Qué lo trajo a usted? ¿Una actividad prioritaria, ir el domingo a las 11? ¿Una costumbre semanal, ir a la iglesia el domingo? ¿Su conciencia lo trajo? ¿Qué lo trajo aquí? ¿Su ansiedad? ¿Su expectativa por ver algo nuevo? ¿El pecado que lo asedia? ¿Hambre y sed de justicia? ¿Un deseo genuino de cambiar? ¿Conocer más a Jesús? ¿Qué lo trajo? Nunca, mis hermanos, estará por demás examinar si nuestra motivación para buscar a Jesús es correcta. Aunque Lucas no describe qué fue lo que motivó a Zaqueo personalmente a buscar a Jesús, bueno, pero Lucas sí describe el maravilloso milagro que Jesús hizo en él. Y describe el giro tan sorprendente que Zaqueo decidió darle a su estilo de vida. Y eso nos muestra que Zaqueo fue impulsado hacia Jesús por una motivación noble y genuina. Por la culminación de la historia, solo 10 versículos y solo Lucas habla de él, podemos concluir que hubo una motivación genuina en Zaqueo. ¿Cuál es la suya? Vea conmigo el verso 3 y 4, si es tan amable, de Lucas 19. Versos 3 y 4. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. No le conocía, ¿cierto? Solo había oído hablar de él, no había internet, no había video, no había nada de eso. No conocía a Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo, ¿qué hizo? ¿Me ayuda? Corrió. Delante, se adelantó a la multitud, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién había de pasar? Jesús. Y Zaqueo dijo, yo quiero verlo. Zaqueo, un hombre que aparentemente solo vivía para el dinero, para lo terrenal, que prostituyó su fidelidad al pueblo de Dios y su honor de pertenecerle, ahora ardía en él el deseo de ver quién era Jesús. Un deseo completamente distinto a los principios que manejaban su vida, el dinero. Un solo principio en realidad, el dinero. Quería ver quién era, porque solo había oído de él, pero no le conocía. ¿Cuántos saben que es grandioso oír de Jesús? Es grandioso. Donde sea que tú escuches algo de la historia de Jesús, emociona, es grandioso. Muchos
alcanzan a oír de Jesús algo, un poco, en Navidad, ¿verdad? Pero otra cosa es procurarlo cada día para conocerle. Oír de Jesús emociona, pero conocerle transforma. Yo le pregunto a usted, o a ti si me permites, ¿qué haces tú cada día, para acercarte y conocer a Jesús? Zaqueo corrió, Zaqueo se subió a un árbol. Se nota claramente que quería ver a Jesús. Yo siempre he pensado, mis hermanos, no sé qué piensa usted, que venir a la iglesia a determinada reunión, la que usted decida, el sábado, el domingo a las 8, a las 11, cualquiera de las reuniones a las que usted decida venir a la iglesia es un resumen de todo lo que usted debió haber experimentado en su relación con Jesús durante toda la semana. Muchos no piensan así. Muchos piensan que venir a la iglesia es el momento clave y perfecto para cargar la pila, para escuchar la palabra de Dios, para reanimarse después de todo el desánimo y lo que sucedió en la semana que me derrotó y me estuvo tambaleando. Pero vengo a la iglesia a las 11 y es grandioso porque cargo la pila. Déjeme decirle que aquí, mis hermanos, venimos a descargar la pila, la que cargamos en nuestra relación con Cristo a diario, para venir a alabarle y a darle gracias por todo lo que hemos vivido y experimentado con Él en nuestra relación. Tenemos que cambiar esa mentalidad respecto a qué venimos a la iglesia. Si tú vienes a clamar a la iglesia por un milagro, está bien, pero déjame decirte que Dios quiere escuchar tu clamor en tu casa, en la calle, donde estés. Esto, mis hermanos, esta reunión es un resumen de todo lo que tú y yo debemos vivir en la semana en nuestra relación con Jesús. ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué haces tú cada día para acercarte y conocer a Jesús? Mire, yo pensaba en todos aquellos personajes en la historia de Jesús que clamaron en su necesidad y a quienes Él escuchó y a quienes Jesús atendió. Clamaron a su manera, pero de corazón, y debido a eso es que Jesús los atendió. Por ejemplo, está el centurión romano, un centurión que le pide sanidad a Jesús para su siervo. Le dice: mi siervo está gravemente enfermo, ¿podría sanarlo, Jesús? Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué dijo Jesús? Lo voy a sanar. ¿A cuántos les gustaría oír esa respuesta? Yo iré y le sanaré. El centurión le dijo una de las palabras claves que Lucas usa mucho: Señor, máxima autoridad. Le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Soy un pecador. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque sabes, Jesús, sabes, Señor, también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, muchos. Y le digo a este soldado: ve, y va. Y le digo a este otro: ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión clamó a su manera, con una fe a la que Jesús calificó enorme, mis hermanos. Con eso sorprendió a Jesús. ¿Qué opinas de la mujer cananea? Una historia relevante en las Escrituras, una respuesta hermosa a la que esta mujer dio cuando Jesús probó su fe. Ella clamaba a gritos diciéndole: Jesús, hijo de David, Señor, ten misericordia de mí porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no quiso atenderla, con un propósito claro. Y a los discípulos les avergonzaba que ella estuviera gritando: Jesús, Maestro, está dando voces detrás de nosotros. Hay que hacer algo. Esto provocaba que la fe de la mujer creciera todavía más. Y Jesús le dijo: mujer, yo no he sido enviado a personas como tú. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino, ¿y qué hizo?
¿Le agradeció por su atención y su respuesta y se fue? No, ella vino, se postró, se humilló y le dijo: Señor, socórreme. Una insistencia tremenda. Jesús le dijo: mujer, no está bien quitar el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué pudo haber dicho la mujer ahí, mi hermano? ¿Por qué me llamas perro? No, ella aceptó el comparativo y le dijo: sí, Señor, pero sabes, a veces los perros comen de las migajas cuando cae, mientras los hijos comen, caen de la migaja de los amos. Imagine usted el rostro de Jesús, mi hermano. Respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, y ese oh mujer es, qué tremenda mujer. Grande es tu fe. Y grande es tu fe, mis hermanos, es una expresión que Jesús a nadie más se la dijo. Solo a ella. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Desde aquel momento ni siquiera fue a tocarla. Ella clamó, gritó, insistió, se postró, se humilló ante Jesús. Ella fue única. Con excepción del centurión que pidió sanidad por su siervo, a quien le dijo: grande es tu fe. Solo ella le dijo: grande es tu fe. ¿Qué me dice de los dos ciegos a la orilla, junto al camino? Cuando oyeron que Jesús pasaba, estaban ciegos, ¿cierto? Pero no estaban sordos. Eso es muy importante, ¿no? Podemos estar ciegos en muchas áreas, pero oyendo la palabra, la visión puede volver para ver bien bajo la perspectiva de Jesús. No podían ver a Jesús, pero oían bien lo que decía y le empezaron a gritar. Eso me recuerda a la frase que dice: no hay peor ciego que el que no quiere oír. ¿No? No hay peor ciego que el que no quiere oír. Oír. Imagínese un ciego y sordo. No hay peor ciego, mis hermanos, que el que no quiere oír. Ellos oyeron a Jesús y empezaron a clamar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendía diciéndoles: cállense. Pero ellos clamaban más, es decir, gritaban más. Clamar aquí es gritar, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿A cuántos les gustaría oír eso de Jesús? ¿También? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido. Qué bonito, ¿no? Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, porque muchos reciben el milagro y se van por su propia cuenta. Su insistencia, su fe y su milagro fueron únicos también. Entonces, la mujer le insiste, los ciegos le gritan, el centurión lo sorprende con su fe, y el jefe de los publicanos se trepa a un árbol sicómoro. Yo le pregunto a mi hermano otra vez: ¿qué hace usted, qué haces tú para acercarte y conocer a Jesús cada día? ¿Qué es lo que tú haces? Zaqueo se olvidó de su dignidad. Todo lo que le gritaban era cierto: ladrón, deshonesto, delincuente, etcétera. Pero se olvidó de su dignidad, no tuvo temor al ridículo ni a las sarcásticas y hostiles reacciones de quienes lo conocían. Yo te pregunto, ¿en tu casa te conocen? ¿Por qué no contestan, mis hermanos? Me siento muy mal. ¿En tu casa te conocen? ¿A quién no lo conocen en su casa? Y cuando tú deseas hacer algo para el Señor, que los demás vean, como en tu casa te conocen, eso aprieta, ¿no? Así como que... A Zaqueo eso no le importó. Bueno, ¿a qué grado no le importó? Porque no quiero que usted se confunda y piense que Zaqueo corrió hacia el árbol diciendo: a mí no me importa todo lo que ustedes me están gritando, cállense, no me importa, soy rico, yo quiero ver a Jesús. Esa no fue su actitud.
que a veces es la de muchos de nosotros. Vas a ir a la iglesia, le dices al esposo, yo voy a ir cuando yo quiera y voy a cambiar cuando yo quiera, mi amor. Y sí voy a ir, ¿y qué? Bueno, venimos a la iglesia, pero a veces la actitud no puede ser la correcta. La actitud de Zaqueo no fue así. No significa, mis hermanos, que Zaqueo o que a Zaqueo no le importaba su condición espiritual. No, que tampoco le importara los comentarios de la gente. No, sí le importaban. Que por cierto eran verdad. La culminación de la historia nos deja ver claramente que el haber hecho el ridículo subiéndose al árbol no fue por orgullo, sino precisamente por el cambio urgente que necesitaba en su vida. Zaqueo necesitaba un cambio urgente en su vida. Todos necesitamos un milagro en algún área de nuestra vida, ¿sí o no, mis hermanos? ¿A cuántos les gustaría recibir un milagro de Jesús? ¿Podría levantar su mano? El que no levante la mano, vamos a darle pamba a la salida. No, sí, todos. Mire, nada más le pregunté, ¿cuántos les gustaría recibir un milagro de Jesús? Todos levantamos la mano. Yo le voy a decir algo, a manera de pregunta. ¿Un milagro genera un cambio? ¿Qué opina? ¿Un milagro genera un cambio en la vida de alguien? ¿Cómo no? ¿Quién dice que no? Si ves entrar a un paralítico en una silla de ruedas y Jesús lo sana, ¿no generó un cambio en su vida? Y drástico. ¿Un milagro genera un cambio en tu vida, sí o no? Pero mire, usamos la palabra milagro porque la enfocamos en algo que necesitamos en el área física, en el área natural, en el área de las finanzas, en el área de la salud, en el área de lo natural. Y todos queremos un milagro en algo. Si un milagro genera un cambio, ¿por qué no cambiamos la perspectiva? Y en vez de decirle, Señor, quisiera un milagro de ti, ¿por qué no le decimos, Señor, quisiera que se hiciera un cambio en mí? La pregunta es, ¿en qué? Todo milagro genera un cambio. ¿Cómo se lo pedimos a Dios? ¿Qué tal si cambiamos esa perspectiva? Porque todos ponemos, mi hermano, como prioritario nuestro milagro. Lo ponemos en calidad de urgente. Yo le pregunto, ¿era urgente para el centurión, la mujer cananea y los dos ciegos? ¿Era urgente su milagro? ¿Sí o no? Era urgente. Pero ¿qué pasa con el cambio urgente que necesitamos en nuestro carácter y comportamiento? ¿Es urgente o no? No tanto, pastor. ¿Es urgente o no? Todos podemos darle prioridad al milagro que necesitamos y ponerlo en calidad de urgente, pero dejamos fuera de prioridad los cambios de carácter y comportamiento que realmente son importantes en nuestra vida. Tal vez tú esperas un milagro en tu vida, que Dios te sane de un pie que no puedes usar, de una enfermedad crónica, pero tu esposa está esperando que cambies de manera de ser. ¿Qué será más urgente para tu esposa, varón? ¿Que cambies tu manera de tratarla o que sanes de diabetes? ¿Por qué no me responden? ¿Qué será más urgente? ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo la urgencia de un cambio? Es pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo la urgencia de un cambio? ¿En qué? En lo que tú ya sabes que hay que cambiar. ¿Te urge? Tu esposa dice, sí me urge, que cambie, pastor. Sí, no. Usted, no vea la paja en el otro ojo, vea la viga en el suyo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo llevas pensando que ese cambio es urgente? Te aseguro que llevas un buen tiempo. Yo te pregunto, ¿qué te está deteniendo subirte al árbol? ¿Te parece difícil o imposible lo que el Señor demanda de ti para poder ver realizado ese cambio urgente? ¿Te parece imposible el cambio que Él pide de ti? A Zaqueo le era imposible ver a Jesús y el cambio que estaba por venir a su vida. Le era imposible.
De hecho, mire mi hermano, a mí me parece curioso, pero bueno, es parte del milagro, claro que sí. Me parece curioso que Dios le haya provisto a Zaqueo un árbol sicómoro. El sicómoro es un árbol del mismo género de la higuera. Su nombre quiere decir higuera africana. Es un árbol que puede crecer hasta 20 metros de alto, es un árbol hermoso. Bueno, en lo particular a mí me gusta ver ese tipo de árboles, son árboles muy pintorescos, ¿no? De esos árboles que tienen una copa enorme, que metes 5 carros abajo y no les da el sol, ¿verdad? Que vas de un día de campo y ese es el árbol que buscabas para el día de campo. Hasta 8 metros puede ser el tamaño de su copa a todo alrededor del tronco. Y déjeme decirle que es un árbol de ramas muy gruesas y muy extendidas, casi verticales son las ramas, de tal forma que es un árbol facilísimo de trepar en él. ¿Cuánto mediría Zaqueo? En la mañana vino un amigo y me dijo, ¿sabes, Julio? Yo estuve viendo un estudio hace mucho tiempo que es muy probable que él tenía la estatura de un niño de 8 años. Imagínenselo, se pudo subir a un árbol. ¿Por qué se pudo subir al árbol? Porque el árbol era fácil de trepar. Por sus propios medios, a Zaqueo le era imposible ver a Jesús. ¿Altura? No podía, todos le tapaban. ¿Y quién, por más que se alce a sí mismo, puede ganar la atención de Jesús solo por su condición alta? Ni con todo su dinero Zaqueo podía estar a la altura de Jesús. Ni siquiera toda su fortuna le ayudó, lo canchó pues. No, como decimos, ¿verdad? Reputación, nadie lo quería, ni en su casa tal vez. Además, usted sabe que para obedecer a Dios no se necesita reputación, ¿verdad que no? Se necesita carácter. ¿Recursos humanos? ¿Tenía recursos humanos Zaqueo para ver a Jesús? No. ¿Quién querría apoyar a un hombre como él? Tal vez solamente pesaba 45, 50 kilos, pero nadie quería cargarlo. Nadie quería levantarlo en hombros. ¿Yo qué voy a levantar a ese ladrón? No tenía forma de ver a Jesús. Pero el Señor le proveyó los 2 únicos recursos necesarios para realizar el cambio tan urgente en su vida. La primera cosa o el primer factor, mis hermanos, que el Padre le suplió a Zaqueo para generar el cambio en su vida, bueno, le dio a Jesús. Jesús se acercó hasta donde él estaba. Muchos por sus propias fuerzas, o por lo menos en una vaga manera de pensar, piensan o creen que pueden hacer ciertas cosas para que Jesús los oiga. Déjeme decirle, mi hermano, que lo único válido que podemos hacer para que Jesús nos vea y ponga su atención en nosotros es clamar. De ahí en más, usted puede ponerse una penca de nopal en la espalda y caminar 30 kilómetros y no lo va a voltear a ver. Porque Él ve el corazón. ¿O no? Le puso a Jesús exactamente donde Él vivía. Hizo que Jesús se acercara a Él. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la doctrina que tú y yo aprendemos cada domingo. Jesús es el consejo que tú y yo recibimos de nuestros pastores y que sabemos que es lo mejor para nosotros y poder generar el cambio en nuestras vidas. Eso le puso el Padre a Zaqueo ahí, como en charola de plata. No fue Zaqueo a Jerusalén, Jesús fue a Jericó. Usted sabe perfectamente que nosotros en realidad no somos los que alcanzamos a Jesús, lo necesitábamos. Y en algún momento tal vez tú clamaste a Él, pero Él fue quien nos alcanzó. Amén, mis hermanos. Él fue quien descendió. Él fue el que dio su vida, Él fue el que dio su juventud por ti y por mí. El Padre le dio a Jesús, a Zaqueo. Ahí estaba a punto de pasar. Y número 2, le puso un árbol sicómoro fácil de trepar a su altura, justo donde Jesús pasaría. El Señor ha enviado su Espíritu Santo, nos capacita con sus dones, recibimos el consejo y nos podemos agarrar fuerte a las ramas de su consejo
y podemos tener una perspectiva diferente de la vida de Jesús, de la vida cristiana, y entonces generar el cambio que tanto nos urge que sea hecho. El Espíritu Santo nos puede elevar, mi hermano, como este árbol, para ver en otra perspectiva la vida cristiana y de una vez por todas generar el cambio en tu vida que va a afectar a tu familia. ¿Cuál pretexto entonces tenía Zaqueo? Ninguno. Jesús a punto de pasar, el sicómoro en el lugar perfecto, que sí quiso cargar a Zaqueo. ¿Qué oportunidad? Y Zaqueo la aprovechó. Yo puedo imaginarme lo que Zaqueo pudo haber dicho. Él pudo haber dicho: bendito sicómoro, bendita oportunidad de Dios. Y él la aprovechó. Hay una palabra en Isaías que dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio. Qué bonita palabra, amplio en perdonar. ¿Cuántos saben que Dios todavía tiene misericordia de nosotros? Diga conmigo: todavía. Todavía. Esa palabra me recuerda algo, mi hermano. ¿Recuerda la parábola de la higuera estéril? El dueño del terreno, el dueño de la viña, va a la higuera después de ciertos años a cortar fruto. ¿Qué pasa? No encuentra fruto, ¿verdad que no? Y le habla al viñador y le dice: quiero que cortes esa higuera y la eches al fuego ya. Nada más inutiliza la tierra. Quiero que la cortes y la eches en el fuego ya. ¿Qué dijo el viñador? Espérate un año más. Déjame labrarle la tierra, déjame regarla con agua, déjame cuidarla, déjame podarla. Espérate un año a ver si da fruto. Si no da fruto, entonces sí la cortamos. ¿No le das gracias al viñador que le pide al Padre que nos espere tantito más a ver si damos fruto? La pregunta es: ¿cuánto tiempo lleva el viñador labrándote, regándote, para que cuando llegue el dueño de la viña ya pueda haber fruto en ti, ya pueda haber fruto en mí, de modo que no nos corte y nos eche al fuego? Dale un año, Señor. Hay esposas que pueden decir: yo tengo 30 años de casado, pastor, y nomás no hay higos. Hijos muchos, higos nada. Verso 5 dice, de Lucas 19: y cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué pasó, mi hermano? Le vio. ¿A quién vio? A Zaqueo. ¿Recuerda que al principio del texto dice que iba una gran multitud? ¿Puede usted imaginarse el rostro de Jesús con su atención puesta en todo el gentío, pero de repente él levantar la cabeza hacia arriba, hacia el árbol, y ver al chaparrito allá arriba, ahí con la túnica colgándole y las bolsas de dinero ahí también? ¿Puede imaginarse esa escena y detenerse y decir: te subiste, Zaqueo? Porque Jesús lo sabía, ¿sí o no? ¿Usted cree que Jesús sabía que era el momento en que Zaqueo se iba a subir al árbol? Claro que lo sabía. Volteó en el momento preciso y dijo: ahí está Zaqueo. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo lleva Jesús esperando que tú te subas al árbol? ¿Cuánto tiempo lleva Jesús esperando que tú te abraces del consejo y lo obedezcas? Tal vez Jesús hasta ha tenido que pasar varias veces por el árbol y no te ve, y luego vuelve a pasar y no te ve y no me ve. Él va a estar pasando seguido. ¿No le das gracias por eso?
Y va a voltear y va a decir, ya te subiste. ¿Cuántos quieren subir al árbol? ¿Me explico? ¿Sí me explico? Muchos tienen el árbol enfrente y Jesús a punto de pasar. Y el cambio que se debe generar en tu vida, pendiente de realizarse, pero tienes que subirte al árbol. Lo que Zaqueo recibió, mis hermanos, lo recibió arriba del árbol, porque estaba chaparrito, porque por su altura, él y por sus fuerzas no podía alcanzar al maestro. Pero desde arriba, hasta como en palco lo vio. Yo creo que lo vio así, le ha de haber visto su pelo, su barba completa, yo qué sé, sonriendo, viendo a la gente, ahí viene. Lo conoció, pero clarito. Ahora imagine cuando él volteó su rostro hacia él y lo vio de frente. Lo conoció gracias a un árbol. Gracias al consejo de Dios, mi hermano, podrían suceder tantos cambios en nuestra vida. Tan solo si nos subimos al consejo de Dios, cambiaría nuestra perspectiva de la vida cristiana y seríamos otros como lo fue Zaqueo. Te pregunto una vez más, ¿cuánto tiempo lleva Jesús volteando hacia arriba del árbol para ver si ya te subiste? Y nada. Pastor, a mí me cuesta mucho pasar al frente cuando oran por las personas. No me animo a bautizarme y mucho menos pedir consejo, aunque sé que estoy mal. Porque luego mi familia, después de pasar al frente o hacer algo que me comprometa con Dios, mi familia no me baja de hipócrita. Bueno, mire, debido a que la culminación de esta historia lo dice claro, yo estoy seguro, mi hermano, que en aquel momento en el que Zaqueo trepó al árbol, la gente lo pudo haber juzgado de lo que sea, menos de hipócrita. Menos. Él pudo estar arriba del árbol y escuchar gritos decirle, tú eres un ladrón, y él ahí abrazado de la rama, pues sí soy. Eres un deshonesto, pues sí soy. Eres un saqueador, pues sí soy. Y alguien le pudo haber gritado, eres un hipócrita, ¿qué haces arriba del árbol? No soy hipócrita. Vengo a la iglesia de corazón. Tengo ganas de cambiar. Paso al frente porque quiero que oren por mí de verdad. Quiero llegar a mi casa e intentar algo nuevo. Quiero ser diferente. No me llames hipócrita. Lo que quieras puedo ser, pero hipócrita no. Sí quiero ver a Jesús. Ahora, si te llaman hipócrita, bueno, mi hermano, déjeme decirle que la hipocresía es un calificativo dado a quienes se comprometen y luego no cumplen. Juzgue eso usted y júzguese también. Yo me he juzgado también. Verso 5 de Lucas 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿Sabe usted que mirando es mucho más que ver? Es observar con atención. Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Me ayuda? Zaqueo, diga conmigo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. ¿Qué es qué? Necesario. ¿Necesario para quién? Mire, déjeme atreverme a pensar que también era necesario para Jesús que entrara a la casa de Zaqueo. Mirando hacia arriba le vio, lo miró con ojos de misericordia, ¿no cree usted? Lo miró como a Natanael cuando estaba debajo de la higuera antes que Felipe lo llamara. Lo miró como miró a Pedro cuando Pedro le negó. Porque la condición de Pedro, la condición de Natanael, la condición de quien sea que se acerque a Jesús de todo corazón es igual para él. Amén, mis hermanos. Si alguien te había dicho que tú no eres digno de acercarte a Dios, eso es una mentira. Jesús tenía pleno conocimiento de quien estaba en el árbol. En su virtud de profeta, Jesús conoce los corazones y conocía el deseo de Zaqueo. ¿Verdad que Jesús conoce nuestro deseo hoy? ¿Verdad que Jesús conoce nuestras intenciones? ¿Verdad que Jesús conoce la motivación por la cual viniste hoy? Sí, también. Sí la conoce.
Él sabe si es buena, yo sé que así lo es. Y lo llamó por su nombre, porque a sus ovejas las llama ¿cómo? Por su nombre, eso dice Juan 10. Le dijo, date prisa. Qué palabras tan especiales, mi hermano. Date prisa, le dijo Jesús, y desciende. Mire, hermano, en estas palabras de Jesús, yo, no sé usted, yo veo una ansia espiritual por ganar el alma de Zaqueo. Ansia. ¿Jesús tiene ansiedad, Julio? Yo lo creo que sí, mi hermano. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y Él fue un ser humano, Él fue hijo del hombre. Y en ese sentido tenía una ansiedad. Tengo que ir a tu casa, Zaqueo. Le quería compartir a Zaqueo el gozo de la salvación, como David le llama en el Salmo 51. El gozo de la salvación, mis hermanos, solamente viene cuando somos salvos por Jesús. ¿Cuántos saben de lo que hablo? El gozo de la salvación viene cuando Jesús viene a nuestra vida. Pero mire, debido a que Jesús mismo es el autor del gozo de la salvación, Él también se goza cuando salva a alguien. ¿Qué pasó cuando le dijeron que Lázaro estaba muerto? Lloró. Lloró por muchas cosas. Lloró por la condición de su pueblo. Lloró por la incredulidad de muchos. Lloró por su amigo Lázaro. Jesús sentía gozo. Y claro que debió haberle sonreído, claro que sí, debió haberle sonreído a Zaqueo cuando lo vio arriba del árbol. Zaqueo, ¿qué haces ahí? Vente, voy a ir a tu casa, tengo que ir, para eso vine a Jericó. También Jesús se goza en salvarnos. ¿Cuántos lo creen así? También Jesús se goza cuando tú invitas a alguien a la iglesia. A muchos les da vergüenza invitar a gente a la iglesia y se comen el pastel ustedes solos. Comparte el pastel, hermano. El pastel es grande y todavía hay rebanadas. Hay que compartirlo, ¿no? Tan solo estando en tu trabajo, en la escuela, es tan sencillo como decirle a las personas, ¿sabes qué? En esa necesidad que tienes, tú necesitas a Dios, punto. ¿Cuándo vas conmigo a la iglesia? Y aunque lo pongas a titubear, te invito a la iglesia, invítalo y verás. Dios se encarga de lo que tú ya no puedes hacer a partir de ahí. Date prisa, le dijo a Zaqueo. ¿Qué opina usted, mi hermano? Yo opino que el cambio que necesitamos en aquellas áreas de carácter y comportamiento es más urgente de lo que pensamos. ¿Sí o no? El cambio que necesitamos de carácter y comportamiento muchas veces es más urgente de lo que pensamos. ¿Nos surge un milagro? ¿Nos surge un cambio? Sí, es lo mismo. ¿Qué harías si tu hijo o alguien de tu familia pequeño viene corriendo hacia ti y te dice, tío o papá, mamá, estaba en el jardín y me mordió una araña, una viuda negra? ¿Qué harías? Siéntate ahí, ahorita te curo. ¿Con qué lo curas? ¿Con qué lo curas? Siéntate ahí, ahorita te curo. Es como cuando dices, yo lo quito y usted lo quita, ¿verdad? Viene el niño corriendo, me picó una viuda negra, papá. ¿Qué harías? Corres de inmediato porque por conocimiento básico sabes que puede ser mortal, ¿verdad que sí? Sí, mis hermanos, tenemos conocimiento y conciencia plena del daño que causa sin tregua el pecado a través del carácter y del comportamiento, que es donde se manifiesta el pecado. Yo creo que sí lo tenemos. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Todos, ¿verdad? Pero mire, muchos no quieren entender que el pecado es despiadado. El pecado es despiadado. Y aún si le sigues dando lugar, va a ser más despiadado aún contigo. Y sabiendo que su paga es la muerte, somos nosotros los que deberíamos ser despiadados con el pecado, antes de que traiga destrucción y muerte. Date prisa. Si oyeres hoy su voz, ¿qué más? No endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz. Jesús le dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Ya se dio cuenta que Jesús se invitó solo? ¿Cómo se le dice a alguien que se invita solo? Pero Jesús no lo era, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque Él es el rey. Y el honor es para el súbdito, no para el soberano.
¿Sí o no? Además, Jesús es un caballero, pero como todo lo sabe, por su omnisciencia, Él sabía que iba a ser bien recibido y muy bien estimado en la casa de Zaqueo. Por eso le dijo, voy a ir a tu casa, Zaqueo. Él ya sabía cómo lo iba a recibir Zaqueo. Porque si de invitación se trata, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. Jesús es un caballero, ¿verdad? Y el que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Pero Jesús aquí se invitó solo, le dio el honor a Zaqueo de hospedar a la realeza. Es muy importante, mis hermanos, hacer notar que Jesús no visitó a Zaqueo, se quedó a dormir en su casa. Eso significa la palabra posar. Ahora, esto de que se quedó a dormir hace muy diferentes nuestras conclusiones de qué hizo Jesús en la casa de Zaqueo. ¿Se lo puede imaginar? Entra Jesús y Zaqueo, el chaparrito ahí corriendo y Jesús nomás viéndolo acá, ¿verdad? ¿Quieres conocer mi jardín, Jesús? Y lo llevó a su jardín. ¿Quieres conocer mis caballos? Y lo llevó a conocer sus puros ponis, yo creo. ¿Quieres conocer mis perros? Puros chihuahuas, yo creo, ¿no? ¿Quieres conocer la cocina de mi casa? ¿Quieres conocer la sala? ¿Quieres ver el cuarto donde te voy a invitar a que te quedes? Y Jesús, claro que sí, con las manos atrás, ¿no? Uy, qué bonita tu casa, Zaqueo. Y a la hora de la cena, por favor, traigan de comer una cena, imagínate. Se quedó a dormir. Ahora, ¿tú crees que durmieron? ¿Tú qué piensas? Imagínate a Zaqueo viendo a Jesús ahí. Le ha de haber hecho 1000 preguntas. Cien preguntas, pues. ¿Y qué hago aquí, maestro? Haz esto, Zaqueo. Y con esto tienes que hacer esto, Zaqueo. Muy bien, muy bien. Y de esto, y las 3 de la mañana. ¿Cómo ves, Zaqueo? No, es que está bien, Señor. Es que no, algo tiene que cambiar aquí. Platicando toda la noche, tal vez. Mire, mi hermano, yo pienso lo siguiente. Aunque hubiese sido simple curiosidad la que motivó a Zaqueo a salir a ver a Jesús, a como dé lugar lo quiero ver, esa determinación que tuvo de ver a Jesús fue gloriosamente usada para que Zaqueo recibiera más de lo que esperaba. Un pastor amigo mío hace muchos años me dijo, Julio, cuando recibas algo más de lo que esperabas, es que viene de Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando recibas algo que está bien, era lo que quería hasta ahí, fue con tus fuerzas. Cuando sea más, es que es de Dios. Dice la palabra, busca a Dios y vivirá tu corazón. Vale la pena, mis hermanos, darse prisa a obedecer el mandamiento, ¿o no? Bueno, mire, yo pensé cuando decimos vale la pena y no me gustó. ¿Cuál pena? Vale el privilegio, ¿no? Vale el privilegio de darse prisa a obedecer el mandamiento. ¿Cuál? El que tú ya sabes que debes obedecer. Ninguno te voy a decir. Tú sabes cuál. Y ya está el Espíritu Santo tocándote el hombro y diciéndote, este es el que debes atender ya. Ese, el que usted está escuchando. Ese que el Señor le está diciendo, ese hay que darnos prisa. El que está delante de ti hoy, el que Dios espera que hoy tomes en serio. Verso 6 de Lucas 19. Entonces Zaqueo descendió. ¿Cómo descendió? ¿Me ayuda? A prisa. Me gusta esa palabra. Y le recibió ¿cómo? Gozoso. Eso es muy especial, mis hermanos. Muy, muy especial. Yo le estaba comentando hace un momento que Jesús había planeado ir a la casa de Zaqueo porque estaba seguro que iba a ser bien recibido y sumamente apreciado. Pero mire, aquí hay algo muy especial. Zaqueo le recibió ¿con qué? ¿Me ayuda? Con gozo. Diga conmigo, gozo. Bien, yo le pregunto, ¿de dónde sacó el gozo Zaqueo? ¿De dónde lo sacó? ¿De su cuenta de banco? ¿Eso le dio gozo? ¿Sus riquezas le dieron gozo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿De dónde sacó el gozo? ¿De su corazón frío, avaro y codicioso? Ahí no hay gozo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Verdad que sí? Piensa en un mal, el que usted quiera, que inclusive usted haya experimentado. Piensa en uno. Eso es por amor al dinero, ¿sabía usted? Así lo dice la Biblia, yo sí lo creo. Le dijo Pablo a Timoteo.
¿De dónde sacó el gozo Zaqueo entonces? Mire, lo que pasa es que la apertura total de Zaqueo para recibir a Jesús en su casa causó una revolución en su corazón. En pocas palabras, mi hermano, Zaqueo se convirtió. Se convirtió. Eso trae gozo, el gozo de verdad, el gozo de la salvación. ¿No tienes gozo? No eres salvo. Punto. Punto. De hecho, déjeme decirle, mi hermano, que en estos últimos tiempos ya está afilando el Señor la hoz para separar el trigo de la cizaña. ¿Están listos? ¿Están listos para la separación de las cabras y las ovejas, del trigo y la cizaña? ¿Están listos? Ya la hoz está puesta, dice la Biblia, para separar el trigo de la cizaña. Es muy importante, mis hermanos, en medio de este mundo así de vil como está, que nos rodea, a los jóvenes, a los adolescentes, a nosotros, adultos también, es importante que usted recapacite cada día, al ver su comportamiento y su carácter, sus acciones, lo que usted hace el fin de semana, lo que usted hace en un día de asueto, lo que usted hace a diario en su trabajo. Examínese si usted es nacido de nuevo. La Biblia dice en 1 de Juan que todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuál es la muestra? No peca. Es decir, no ama el pecado. Es decir, si peca, peca accidentalmente, no quiere hacerlo. El que peca a propósito, dice Hebreos, no queda otra cosa para esa persona más que una horrible expectación de juicio por pisotear la sangre de Cristo, ¿verdad? Es muy importante que usted se examine si usted es nacido de nuevo. Yo no le puedo decir si usted es. Hay cosas que se hacen notar. Hay cosas que uno las ve y uno dice, esta persona tiene temor de Dios. Se nota que no ama el pecado. No que no peque, pero no ama el pecado, lo detesta. ¿Es usted nacido de nuevo? Zaqueo se convirtió, punto. Por eso tenía gozo, no tenía alegría. Es muy diferente. La alegría se acaba, como en una fiesta de cumpleaños. Se van los amigos, se acaba la alegría. ¿O no es así? Los amigos son la alegría. Se van los amigos, se acaba la alegría. Pero el gozo de la salvación es otra cosa. Mire, de hecho, mis hermanos, una de las profecías más emblemáticas detrás del ministerio de Jesús habla de esta revolución que Jesús, el único que lo produce, que Jesús produce en los corazones. De hecho, fue la escritura que él leyó cuando se puso de pie en la sinagoga y les dijo a todos, hoy esta escritura se cumple delante de vosotros. Una de tantas. Y usted va a sacar conclusiones del por qué Zaqueo tuvo gozo. Dice la profecía, se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Qué tiene que ver la alegría con el desierto? Nada, pero el Señor dice que se va a alegrar. Ellos verán la gloria de Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El lugar seco se convertirá en estanque. Eso le pasó a Zaqueo, por eso tenía gozo. Y el sequedal en manaderos de aguas. Y los redimidos de Jehová volverán. Vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y la tristeza y el gemido huirán. Le pregunto, mi hermano, ¿qué acaso la codicia, la avaricia, la ambición y la opinión de la gente podían privar a Zaqueo de esta promesa? ¿Sí o no? No. Claro que no lo podían privar. Por lo visto, no. ¿Cuántos dan gracias a Dios que podemos no solo revisar las promesas, mi hermano, podemos ser dueños de ellas? ¿Cuántos entienden lo que digo? ¿Sí? Mire, nada más al haber leído el sequedal se convertirá en estanque,
Ahora sé de dónde sacó su gozo Zaqueo. Vea conmigo el verso 7, por favor, de Lucas 19. Verso 7, acompáñame. Al ver esto, todos murmuraban. ¿De qué murmuraban? De que Jesús se metió en la casa de quienes ellos llamaban un ladrón, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hombre pecador. La palabra pecador se refería tanto a su oficio como a lo vil a los ojos de los judíos, como a su carácter también, que por cierto no era muy bueno, de Zaqueo. Eso era Zaqueo cuando trepó al árbol, porque un minuto después, al bajar del árbol, ya estaba lleno del gozo de ser salvo. Todos murmuraban. Hay gente que se siente oprimida por las murmuraciones. Le hacen caso a las murmuraciones. Por escuchar más la murmuración de quién eras antes de venir a la iglesia, te desanimas y no continúas esforzándote en la vida del nuevo hombre y vuelves al viejo hombre. No te desanimes por lo que se murmura. Ese es un lado de la situación. Personas que vienen a esforzarse por escuchar la palabra, a comprometerse con Dios para ser mejores, pero al regresar a su casa son confrontados por los suyos, por sus familiares, cuando les dicen o por lo menos les hacen sentir que son hipócritas. Bueno, hay que solucionar eso, lo mencionamos hace un momento, pero está la otra cara del asunto. Tú que te atreves a decirle a aquellos de tu familia que tantos años en la iglesia y no cambias. ¿Para qué vas a la iglesia si no te has convertido? ¿Para qué vas a la iglesia si no mejoras absolutamente en nada en tu vida? Deja de decirle eso. ¿Amén? Las dos caras del asunto. Si ves que tu esposo o mujer pasó al frente y tú estás en tu silla, ¿otra vez pasó al frente? ¿Para qué? No piense así, por favor. ¿Sí me explico o no? Mire, hermano, la crítica es despiadada. Nos decía el pastor Toño Ortiz a la hora de los anuncios, ¿cuántos de aquí hemos sido nombrados jueces? ¿Ninguno? Todos murmuraban. Y déjeme decirle que hay algo muy triste aquí. Al murmurar de Zaqueo, murmuraron de Jesús. Y eso es muy grave, porque tú podrías en tus acciones, en tu mentalidad, limitar el poder de Jesús. El poder de Jesús es ilimitable, pero tú podías limitar el área de acción del poder de Jesús en tu familia o donde quieras que Él haga una obra poderosa. El cambio en Zaqueo fue enorme, pero obviamente no lo sabían los que lo conocían. Si sabes que algo está haciendo el Señor en un familiar tuyo, en tu esposo, en tu hijo, deja que el Señor obre en él. Tú espera que Dios haga algo, pero no juzgues por lo que veas. Sigue orando por él, sigue clamando por él. No murmures. A pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, Jesús lo amaba. Y en respuesta, el pequeño recaudador de impuestos se convirtió. ¿Cuántos de ustedes han sido sorprendidos por la conversión de alguien que jamás creían que se iba a convertir? Y uno levanta la mano así porque han de decir, es mi esposo, ¿verdad? El que yo creía que no se iba a convertir y míralo, aquí está. ¿Sabe usted, mi hermano, que en todas las sociedades sucede eso? ¿Qué sucede? En toda sociedad hay grupos marcados por las demás personas de quien se dice, ¿él? ¿Ir a la iglesia? ¿Convertirse? ¿Amar a Cristo? Por favor, es un pecador, es un adúltero. Ese no se va a convertir. No solo estás juzgando a esa persona, sino que estás limitando lo que Dios podría hacer en esa persona. ¿Me explico o no? Juzgaron a Jesús de pasada. No debemos, mis hermanos, caer en la presión social y evadir a ninguna persona cuando se trata de predicar el evangelio. Cuando se trata de cambio, Jesús podría cambiar a quien sea. ¿Amén o no amén? Jesús les ama y estas personas necesitan oír las buenas nuevas.
Ve con tu tío que cada vez que vas te corre a patadas a decirle que Cristo le ama hasta que te deje de patear, no se crea. Bueno, sí me explico, ¿no? A veces sucede. Cuando usted tenga una oportunidad, mi hermano, de ir a un reclusorio, yo le quiero invitar a que usted observe a cualquiera de los presos que usted quiera, ahí dentro del reclusorio. Si usted llega a enterarse del delito que causó el encierro de ese preso, yo quiero invitarle a que usted se pregunte lo siguiente: ¿qué me hace diferente a mí de este delincuente? Habiendo él faltado a las leyes de esta sociedad y habiendo yo faltado a las leyes de Dios, ¿qué me hace diferente a él? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Estás seguro que nada? Solo hay una cosa que nos hace diferentes, mi hermano: que ellos están en una celda y nosotros no. Si nosotros fuéramos encarcelados por los delitos y pecados que hemos cometido delante de Dios y que solo Él conoce, todos estaríamos encerrados, ¿o no? ¿Qué nos hace diferentes de aquella persona que tú has llegado a pensar que no se puede convertir? Estás limitando el poder de Jesús. Le estás diciendo: hasta aquí puedes llegar, Señor. La crítica, cuando es hecha en la carne, es despiadada. La gente no solo juzgó a Zaqueo, sino a Jesús también. Pero mis hermanos, la voluntad salvífica de Dios, aunque tropieza continuamente con eso, con la incomprensión y la murmuración, Jesús cumple la voluntad de Dios pasando por encima de todo eso. Escuche estas palabras de Jesús. Él dijo: bienaventurado aquel que en mí no encuentra ocasión de tropiezo. En otras palabras, dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Dichoso aquel que sabe que para mí nada es imposible. Amén, mis hermanos. Y mire, este consejo de Jesús, este consejo de bienaventurado si no dudas de mí nunca, este consejo conviene recordarlo cuando Jesús no procede como nosotros lo queremos. Es que no ha sanado a mi hija, el Señor. Síguelo adorando. ¿Sí o no? Es que no ha producido mi negocio. Sigue diezmando. Es que no me ha quitado este malestar. Bástate su gracia. Dichoso aquel que no duda de mí. Por el carácter decidido y determinado, mis hermanos, que distinguía a Juan el Bautista. ¿Han oído hablar de Juan el Bautista? Mire, Juan el Bautista estaba bautizando. Qué revelación, ¿verdad? Estaba bautizando a la gente. ¿Y quién cree que se le acercó? Unos publicanos. ¿Nos bautizas? Todos con las monedas así sonando en las bolsas, ¿verdad? ¿Nos bautizas? ¿Y qué cree? Bueno, más bien imagínese lo que la gente esperaba que Juan hiciera. No, hombre, ahorita los va a correr. Ahorita les va a decir: ¿vienen a bautizarse ustedes, generación de víboras? Yo no los bautizo. No, fíjese que los bautizó. Se acercaron los publicanos y Juan el Bautista: sí, vengan. Los metió al agua y salieron, y los publicanos le dijeron a Juan el Bautista: maestro, ¿qué haremos? Y Juan les dijo: no exijan más a la gente de lo que es correcto. ¿Los aceptó Juan el Bautista? Claro, él sabía que el poder de Dios puede alcanzar a una persona así. A cualquier persona, nos alcanzó a ti y a mí, ¿no? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios por eso. Verso 8, si me acompañas, de Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ya vio? Mire, vamos al final del tema, mis hermanos. Gracias por su tiempo.
Después de su encuentro con Jesús, Zaqueo llegó a la conclusión de que su vida necesitaba ser enderezada. ¿Cuántos saben que al convertirnos nos damos cuenta que nuestra vida debe ser enderezada? ¿Verdad que no es un acto de magia la transformación total a la estatura de Cristo? ¿Verdad que no? No, es un proceso. Zaqueo se dio cuenta de eso y quiso ser parte del comienzo, del proceso de Jesús en la vida de él. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. Hubo una gran diferencia entre la actitud de Zaqueo y la actitud del joven rico. Acuérdeme, por favor, qué sintió el joven rico o cómo se fue cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Se fue triste. ¿Y cómo estaba Zaqueo cuando Jesús llegó a su casa? Gozoso. ¿Era el gozo de la salvación lo que había en Zaqueo? Sí, ¿sabe por qué? Porque más de la mitad de su dinero la dio a los pobres. ¿No es eso una muestra? Claro que sí. Él no permitió que su amor al dinero le causara los males que ya tenía desde antes. No lo permitió. Él dijo, hasta aquí con los males. Me deshago de lo que me ha causado todos esos males. Jesús dijo, es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Lo recuerda? Ahora todos pensamos, bueno, algunos pensamos que se refería a una aguja de esas de tejer, ¿no? No. Las agujas, mis hermanos, eran unas puertas pequeñitas en el muro de Jerusalén que las abrían para meter a las ovejas para llevarlas al sacrificio. Unas puertas pequeñitas donde apenas cabía una oveja caminando normalmente. Jesús dijo, es más fácil meter a un camello por ahí a que entre un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Zaqueo demostró su gozo, demostró su transformación, la revolución interna la demostró con acciones externas. Se puso de pie. Mis hermanos, no es suficiente seguir a Jesús de corazón o decirle que lo vas a seguir de corazón. No, debemos mostrar un cambio de vida mediante una nueva conducta. Hay que traducir la fe en acciones. La vida cristiana es una vida de fe que debe traducirse en obras. Si tú no haces nada que demuestra que tú eres cristiano, sencillo, no lo eres. No te quiebres la cabeza diciendo si eres cristiano o no. Tus obras no lo demuestran. Se puso en pie delante de todos y dijo, he aquí, Señor. Otra vez Lucas usa la palabra Señor, un título de autoridad señoril, máxima autoridad. Note usted algo, mi hermano, note usted algo. Zaqueo dirigió su compromiso hacia Jesús. No se puso de pie a hablar con los que estaban en la casa. Escuchen todos, óyme con... No. ¿Cuántos saben que nuestro compromiso es con Dios? Pero hay una cosa, los demás lo van a notar. ¿Por qué? Porque dio la mitad de su dinero a los pobres. Esos pobres, al recibir el dinero de Zaqueo, dijeron, Zaqueo se convirtió. ¿Hay acciones que demuestran en tu casa que tú eres convertido? Esa es la pregunta. Zaqueo dirigió su compromiso hacia Jesús y de hecho dijo, he aquí, que significa aquí y ahora, en este momento delante de ti, Señor, contigo, Señor, me comprometo. Si en algo he defraudado, es decir, en lo que he defraudado, porque evidentemente el sí se usa de esta manera. Si en algo he defraudado, defraudar es cobrar de más o acusar falsamente y muchas otras cosas que están implicadas. Si en algo, lo pagaré cuadruplicado. Si nunca he llevado a mi esposa al cine, hoy la voy a llevar 4 veces a la semana. No se crea, hay pura basura en el cine, ¿o no? Bueno, si no la he llevado nunca a tomar un helado, hoy le voy a comprar 4 helados.
Vainilla, limón, fresa y nuez. ¿Sabe qué está sucediendo, mi hermano? Lo que pasa es que Zaqueo quería demostrar, más allá de lo que pedía la ley, que él estaba arrepentido. La ley romana era la que pedía que cuando alguien defraudara, debía pagar 4 veces lo que defraudó. La ley judía solo pedía que pagara el monto normal defraudado más una quinta parte, según número 5. Pero déjeme decirle que ni la ley romana ni la ley judía demandaron a Zaqueo para que pagara los fraudes que hizo. En otras palabras, a Zaqueo nadie lo obligó a cambiar. Nadie. Es una decisión personal, ¿o no, mis hermanos? Es una decisión particular. Por sí solo lo decidió. Por sí solo. No hubo una demanda ni romana ni judía. ¿Sabe qué estaba haciendo Zaqueo? Me gustan estas palabras que encontré en el comentario. Se quería vengar de sí mismo. ¿Te gustaría vengarte de ti mismo? Por lo pecador que fui, me las vas a pagar mí mismo. ¿No te gustaría? Sería genial, ¿no? Imagínate que cada uno de nosotros nos vengáramos de nosotros mismos por los pecados que hemos hecho o por las faltas que hemos cometido ante otras personas. Se quería vengar de él mismo. Yo creo que cuando se puso de pie, aparte de que pues si no se notó mucho cuando se puso de pie, quería hacerse notar. Yo creo que hasta brincaba el chaparrito, ¿verdad? Yo creo que tráiganme un banco. O sea, un banco para pararme, porque pues era dueño del banco, ¿verdad? A lo mejor. Tráiganme un... Yo creo que se paró arriba del banco y quiso decir, quiero que escuches esto, Jesús. Y nadie me está obligando a hacerlo. Y yo creo que el maestro ahí, eso es un cambio. Zaqueo quería dar testimonio del cambio que había experimentado. Además de dedicar su mitad de las ganancias legítimas a los pobres, voluntariamente resuelve entregar todo lo cobrado injustamente 4 veces. Debido a que el amor de Dios, mis hermanos, lo había alcanzado, escuche, la reacción de Zaqueo rebasó lo que exige la ley. A ese nivel fue el amor de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted qué es lo que la ley pedía para redimir los pecados del pueblo de Israel? ¿Qué pedía? Un corderito limpio, sano, de 1 año, degollarlo y ponerlo en el altar de sacrificio. Es todo. Pero Cristo, el Hijo de Dios, por eso se le llama el cordero que Dios puso. El hombre ponía sus corderos en el altar. Pero el Hijo de Dios mostró un amor que rebasa las expectativas de la ley. El amor de Jesús demostrado en la cruz, mis hermanos, fue mucho más de lo que la ley pedía. Mucho más. Esa debe ser la reacción que demuestra que alguien realmente se ha convertido. Alguien que sorprende a todo mundo porque ya no se porta igual. Sí se duerme en la iglesia todavía, pero se porta diferente en casa. Recuérdense que cuando estemos volteando para acá, es que los que están dormidos son los de allá. Se porta 4 veces mejor. Hay una transformación que se nota muchísimo. Su compromiso fue con Jesús, pero los demás ya lo notan. A Jesús no lo defraudó, ni le dio dinero. Con Jesús fue su compromiso. Los demás fueron los que notaron su cambio. Agradecido, mis hermanos, entonces Zaqueo dirige su compromiso al Señor, a quien le debía el cambio maravilloso. No se lo debes a quien te invitó a la iglesia, no se lo debes a quien estuvo orando por ti. Qué bueno, y qué bueno que se lo agradezcas algún día, pero a quien se lo debemos es a Jesús, ¿sí o no? Verso 9 para terminar, 9 y 10, si me acompaña. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Le pregunto algo, mi hermano. ¿Nota usted que estas palabras de bendición, palabras de salvación a la casa de Zaqueo, fue después que él se comprometió a cambiar? ¿Ya lo notaron o no? Después que se comprometió a cambiar, vino la bendición a su casa. ¿Quieren bendición en su casa? Comprométase a cambiar, mi hermano. Y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y si no viene la bendición, de todos modos lo adoraremos al Señor. ¿Verdad que sí? Y dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, Jesús lo amaba y lo encontró.
Mis hermanos, a Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Mediante la fe los perdona y los hace nuevos. Para terminar, le quiero dar mi opinión de por qué le iba a poner a este tema el milagro más grande, y no me animé a hacerlo. ¿Por qué el milagro en la vida de Zaqueo es, en mi opinión, el milagro más grande que Jesús puede hacer en la vida de una persona? ¿Por qué? Le quiero preguntar algunas cosas. ¿Me ayuda? ¿Jesús sana leprosos? ¿Jesús sana ciegos? ¿Jesús sana a los sordos? ¿De verdad lo dice, de verdad? ¿Sí? ¿Jesús sana a los paralíticos? ¿Jesús puede sanar el cáncer? ¿Jesús puede sanar la diabetes? ¿Jesús puede sanar un tumor cerebral? ¿Jesús resucita muertos? Quiero decirle que hay algo más grande que Él puede hacer. Cambiar tu manera de pensar. Piense por favor 15 segundos y dígame si hay un milagro más grande que ese. ¿Qué opina usted? Porque usted pudo haber venido en una silla de ruedas, irse corriendo y pensar igual. Ser el mismo grosero con su esposa. ¿No? ¿No es el milagro más grande que Jesús cambie tu manera de pensar? Cambió la manera de pensar de Zaqueo. El apóstol Pablo dijo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? ¿Quiere un milagro? ¿Quiere un cambio? La mente de Cristo. No hay algo más grande que eso. Si usted se levanta de la cama de un cáncer, si usted ve a levantarse a alguien de una enfermedad crónica, grandioso, ¿no? Y alabamos a Dios. Pero ¿cuándo exaltamos a Dios al ver que alguien piensa diferente? El apóstol Pedro era un acérrimo y era un impulsivo, y él fue el que escribió que la mujer es un vaso muy frágil. ¿Cambiaría o no? Es el milagro más grande que Dios puede hacer en ti y en mí. Cambiar tu manera de pensar. Cierra tus ojos, por favor. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias esta tarde. Gracias por tu palabra que, pues como siempre, nos confronta. Eso es bueno, Señor, porque sin confrontación no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Gracias por tu palabra que nos confronta directamente. Padre, pídele conmigo este milagro, porque estamos aprendiendo de la vida y los milagros de Jesús, y podemos pedirle un milagro. ¿Por qué no le pides este milagro a Él? Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi perspectiva. Señor, si he dudado abrazarme de las ramas de tu consejo, subirme al árbol de tu perspectiva, de tus mandamientos, para verte de manera diferente, para verte como nadie te ve, como pocos te ven, para verte desde arriba, desde tus pensamientos que son más altos que los míos. Aquí estoy, Señor. Sé que ahí está ese árbol, sé que no tengo la altura para alcanzar a verte, sé que me cuesta mucho en mis fuerzas lograr el cambio, pero vengo por un milagro. Me urge un milagro, Señor. Dile conmigo: me urge un milagro. Como a la mujer cananea, como a los dos ciegos, como al centurión, me urge que sanes mi mente. Sana mi mente, Señor. Y esto no es psicológico, no es psiquiátrico, Señor. Es la gracia y el poder de tu Espíritu Santo cubriéndome en mis pensamientos, para poder amarte como dice tu palabra, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y comienza, mi hermano, por renunciar en este lugar, en esta iglesia, en este local. Comienza por renunciar a aquello que contamina tu mente. No sé qué pueda hacer. No voy a decir algo, pero ubícalo. Algo puede estar contaminando tu mente, y tu mente está más enferma que tu páncreas cuando tienes una enfermedad terminal, o tu riñón. Tu mente puede tener una enfermedad terminal que se llama pecado.
porque lo meditas, lo premeditas con alevosía. Y hace falta un nuevo nacimiento, hace falta una nueva mentalidad, hace falta que Cristo ponga en nosotros su manera de pensar. Ese es un milagro. Dile: Señor, me urge tener la mente de Cristo. Quiero tenerla, quiero usarla, quiero pensar como Él. Quiero pensar como Él cuando estoy con mis hijos. Quiero pensar como Él cuando estoy con mi esposa. Quiero pensar como tú, Jesús, cuando estoy en todo lugar. Quiero pensar como tú cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy viendo la red social. Quiero pensar como tú, Señor. Ese es un milagro, y te doy gracias que tú me escuchas como aquella mujer cananea. Puedo rogarte a diario por lo que realmente me urge, y es un cambio en mi manera de pensar. El milagro más grande. Gracias, Jesús, te lo pido ahora, te lo pediré siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Estatura. Y corriendo, ¿qué hizo? ¿Me ayuda? Corrió. Delante, se adelantó a la multitud, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién había de pasar? Jesús. Y Zaqueo dijo: yo quiero verlo. Zaqueo, un hombre que aparentemente solo vivía para el dinero, para lo terrenal, que prostituyó su fidelidad al pueblo de Dios y su honor de pertenecerle, ahora ardía en él el deseo de ver quién era Jesús. Un deseo completamente distinto a los principios que manejaban su vida, el dinero. Un solo principio en realidad, el dinero. Quería ver quién era, porque solo había oído de él, pero no le conocía. ¿Cuántos saben que es grandioso oír de Jesús? Es grandioso. Donde sea que tú escuches algo de la historia de Jesús, emociona. Es grandioso. Muchos alcanzan a oír de Jesús algo, un poco, en Navidad, ¿verdad? Pero otra cosa es procurarlo cada día para conocerle. Oír de Jesús emociona, pero conocerle transforma. Yo le pregunto a usted, o a ti si me permites, ¿qué haces tú cada día, para acercarte y conocer a Jesús? Zaqueo corrió, Zaqueo se subió a un árbol. Se nota claramente que quería ver a Jesús. Yo siempre he pensado, mis hermanos, no sé qué piensa usted, que venir a la iglesia a determinada reunión, la que usted decida, el sábado, el domingo a las 8, a las 11, cualquiera de las reuniones a las que usted decida venir a la iglesia es un resumen de todo lo que usted debió haber experimentado en su relación con Jesús durante toda la semana. Muchos no piensan así. Muchos piensan que venir a la iglesia es el momento clave y perfecto para cargar la pila, para escuchar la palabra de Dios, para reanimarse después de todo el desánimo y lo que sucedió en la semana, que me derrotó y me estuvo tambaleando. Pero vengo a la iglesia a las 11 y es grandioso porque cargo la pila. Déjeme decirle que aquí, mis hermanos, venimos a descargar la pila, la que cargamos en nuestra relación con Cristo a diario, para venir a alabarle y a darle gracias por todo lo que hemos vivido y experimentado con Él en nuestra relación. Tenemos que cambiar esa mentalidad respecto a qué venimos a la iglesia. Si tú vienes a clamar a la iglesia por un milagro, está bien, pero déjame decirte que Dios quiere escuchar tu clamor en tu casa, en la calle, donde estés. Esto, mis hermanos, esta reunión es un resumen de todo lo que tú y yo debemos vivir en la semana en nuestra relación con Jesús. ¿Está de acuerdo? El evangelista San Lucas nos lo dice en los versos 1 y 2, en el 2 principalmente, a grandes rasgos, quién era Zaqueo. Dice 19, 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos, y era rico.
Bien, Zaqueo es presentado por Lucas en dos facetas íntimamente unidas entre sí. Era jefe de los publicanos y era un hombre rico. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos de Roma a Israel. Para financiar su gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos muy elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno secular y a sus dioses paganos, pero aún así estaban obligados a pagar. Como que la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad? La autoridad de Roma recibía de los publicanos una cantidad muy considerable de dinero recaudada, pero luego los publicanos podían resarcirse en los cobros del pueblo. Esto les dejaba a los publicanos un margen muy amplio de abuso, que se veía luego reflejado en su enriquecimiento, ilícito, claro. Los publicanos obtenían su sustento agregando una considerable suma al total, todo lo que pudieran quitarle a la gente, y se quedaban con ella. Era debido a eso que Zaqueo era rico, pues trabajaba en eso. Y además, siendo jefe de los publicanos de toda aquella zona de Jericó, pues con mayor razón era rico. Por esto, los publicanos, los cobradores de impuestos, eran conocidos por su deshonestidad y su avaricia. A los judíos de nacimiento que decidían trabajar para los romanos, los demás judíos los consideraban traidores, debido a que estos se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Y eran tomados por los judíos, los demás judíos, como cómplices de la dominación romana. Por todo esto, no es de sorprenderse que las multitudes se sintieron molestas cuando Jesús fue a visitar a Zaqueo a su casa, un cobrador de impuestos. Déjeme decirle que existen dos posibles significados del nombre de Zaqueo. El primero suena muy irónico con respecto al trabajo que realizaba, ya que Zaqueo significa puro, santo. ¿Cómo la ve? No le queda, ¿verdad que no? ¿Están enojados? ¿No? ¿Están bien? Bueno. El segundo significa... Buenas tardes ya, mis hermanos. Me da gusto estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Si fuera tan amable, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, por favor. Lucas 19. Le invito a que leamos versos 8 al 10. Lo voy a leer, dice así Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a continuar con la serie La vida y los milagros de Jesús. Y el tema que yo quiero compartirle esta mañana, esta tarde ya, lo he titulado Un milagro muy grande. Un milagro muy grande. Debo confesarle, hermano, que quise ponerle otro título. El título que yo quería ponerle a este tema es El milagro más grande. Pero pensé que si le ponía el milagro más grande, provocaría que más de alguno viniera a decirme:
que lo que pasó en la vida de Zaqueo no fue el milagro más grande que Jesús puede hacer en una persona. Y bueno, por respeto a eso me limité a ponerle un milagro muy grande. ¿Está bien? ¿Qué le parece? A lo largo o al final del tema le compartiré en mi opinión por qué le quise poner el milagro más grande y usted me dará su opinión. ¿Quién no ha oído la historia de Zaqueo y conoce por lo menos el trasfondo básico de su experiencia con Jesús? ¿Habrá alguien aquí que no haya oído nunca de Zaqueo? Casi todos, mire. Ayer levantó la mano una persona, hoy a las 8 levantaron la mano como 5 personas que no habían oído nunca hablar de Zaqueo. La mayoría hemos oído hablar de él, ¿verdad? Desde niños. ¿Quién no escuchó de niño la historia de Zaqueo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos la cantaron? Al final la vamos a cantar, no se crea. ¿Zaqueo era qué? Chaparrito, sí, que vivía en Jericó. Lo cierto, mis hermanos, es que esta es una de las experiencias más bellas del Señor Jesucristo, que tiene un contenido, que contiene una lección espiritual muy profunda que trasciende para vida eterna. Usted lo va a ver. ¿Quién era Zaqueo? Para empezar, el significado del nombre de Zaqueo va más acorde a su experiencia con Jesús. La palabra Zaqueo o el nombre de Zaqueo es una probable abreviación del nombre de Zacarías, que significa Dios se acordó. Este está mejor, ¿verdad? Dios se acordó. Le queda más. Pero mire, yo pensé en ponerle a Zaqueo un nombre en español y es muy sencillo. Por lo que él hacía es muy sencillo, uno que le queda. Nada más quite la Z y ponga la S. ¿Cómo te llamas? Yo Zaqueo. Porque saqueaba a la gente, ¿verdad? Le queda bien Zaqueo, pero con S. Muy bien. Olvídelo, por favor. Aún con toda esta grande y vergonzosa reputación del tamaño de su riqueza, que se ganó a pulso, Zaqueo, sin ninguna preocupación por su futuro financiero, de repente algo le brinca en su mente, en su cerebrito. Aquel día que supo que Jesús pasaría por su barrio. Seguramente Zaqueo ya había oído algo de Jesús. Siendo jefe de los publicanos, ¿piensa usted que ya había oído hablar de Jesús? Seguramente, ¿no? Bastante. Había oído hablar de él y de sus milagros. Siendo un hombre muy inteligente y por lo mismo un hombre totalmente sumergido en los asuntos materiales y terrenales, de repente Zaqueo siente algo diferente. Suelta la calculadora, guarda la chequera y pone su atención en algo mucho más grande e importante que su dinero. Y sale a la calle a buscar a Jesús. Yo pienso en lo siguiente, mis hermanos, y para meditarlo. ¿Cuál cree usted que fue el motivo en Zaqueo, de tal forma que saliera dejándolo todo, todas sus actividades apremiantes? ¿Cuál sería el motivo que logró que dejara todo para salir y buscar a Jesús y poner su atención en él? ¿Qué motivo tuvo Zaqueo? Antes de suponer algún motivo, que sería bueno para meditarlo, déjeme decirle que mucho tuvo que ver que Zaqueo salió a la calle a ver quién era Jesús. Mucho tuvo que ver que Jesús se acercó. Jesús se acercó a su barrio, a su casa, a su ciudad, al vecindario de Zaqueo. Obviamente eso tuvo que ver para que Zaqueo sintiera un impulso a buscarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque ni siquiera un hombre como Zaqueo pudo resistir la presencia cercana de Jesús. Yo le pregunto a usted, sé que algunos me van a entender la pregunta. ¿Habrá alguien que resista la presencia de Jesús? ¿Qué opina usted? Ni siquiera Zaqueo pudo resistirse a ir a ver al maestro.
Pero no está por demás, mis hermanos, meditar en lo que pudo haber motivado a Zaqueo personalmente a salir a buscar a Jesús. Y yo lo quiero aplicar de esta manera, si me permite. Si hubiera usted estado en el lugar de Zaqueo y fuera usted quien siente un impulso por salir a buscar a Jesús, ¿qué piensa usted que hubiera sido su motivación? La suya. Julio, pero yo no tengo todo el dinero que tenía Zaqueo. No me refiero a eso. ¿Qué motivación hubiera tenido usted para salir a buscar a Jesús dejándolo todo? Es muy sencillo, miren, no hay que quebrarnos la cabeza. Simplemente ubique, por favor, el motivo que lo trajo a usted a la iglesia hoy. Los que están dormidos, ¿qué opinan? Simplemente ubique, por favor, qué lo trajo a usted a la iglesia hoy. Déjeme decirle, mi hermano, que todos aquí, sin excepción, tuvimos un motivo para venir aquí a las 11 de la mañana. ¿Lo creo o no? Todos tuvimos un motivo. ¿Cuál fue el suyo? ¿Curiosidad? ¿Una necesidad apremiante? ¿Qué lo trajo a usted? ¿Una actividad prioritaria, ir el domingo a las 11? ¿Una costumbre semanal, ir a la iglesia el domingo? ¿Su conciencia lo trajo? ¿Qué lo trajo aquí? ¿Su ansiedad? ¿Su expectativa por ver algo nuevo? ¿El pecado que lo asedia? ¿Hambre y sed de justicia? ¿Un deseo genuino de cambiar? ¿Conocer más a Jesús? ¿Qué lo trajo? Nunca, mis hermanos, estará por demás examinar si nuestra motivación para buscar a Jesús es correcta. Aunque Lucas no describe qué fue lo que motivó a Zaqueo personalmente a buscar a Jesús, bueno, pero Lucas sí describe el maravilloso milagro que Jesús hizo en él. Y describe el giro tan sorprendente que Zaqueo decidió darle a su estilo de vida. Y eso nos muestra que Zaqueo fue impulsado hacia Jesús por una motivación noble y genuina. Por la culminación de la historia, solo 10 versículos y solo Lucas habla de él, podemos concluir que hubo una motivación genuina en Zaqueo. ¿Cuál es la suya? Vea conmigo el verso 3 y 4, si es tan amable, de Lucas 19. Versos 3 y 4. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. No le conocía, ¿cierto? Solo había oído hablar de él, no había internet, no había video, no había nada de eso. No conocía a Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño